Esta semana me tocó limpiar el jardín y lo digo porque desde diciembre no lo limpiaba. No había crecido mucho en realidad la hierba, entonces ahí fueron pasando los meses, ¿no? Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, pasó abril, pero ya vinieron las lluvias y entonces ahí sí empieza la grama a florecer, ¿verdad? Entonces ya desde abril se me había crecido y ya se nos estaba saliendo de nivel. Pero siempre que me toca limpiar el jardín, pues pienso en esta analogía de el trigo y la cizaña, porque siempre que uno trata de limpiar el jardín está la hierba bonita, ¿no? Y que adorna el jardín, pero siempre sale la mala hierba, ¿verdad? Y siempre está brotando ahí y haciendo de la suya, ¿no? Siempre uno tiene que lidiar con esa amenaza, esa mala hierba que quiere ahogar la buena hierba, la hierba bonita, ¿no? Y entonces siempre es un dilema, podemos decir acá, porque cuando nace la mala hierba parece que también parece como la hierba normal y no se distingue hasta que ya crece y se va descontrolando, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay una que en Costa Rica le llamamos la dormilona, ¿verdad? Que uno la toca y se encoge toda la mala hierba, pero esa dormilona está llena de espinas, ¿verdad? Entonces para tratar de arrancarla es bien difícil. También hay otro tipo de mala hierba que es como enredadera y esa se va metiendo entre las raíces de la hierba buena y la va queriendo acaparar hasta secarla. Entonces, siempre que hago el jardín pienso en este dilema y esta semana particularmente que estaba haciendo el jardín con mi hijo Ronald, digo, bueno, nos toca este tema del trigo y la cizaña y apenas me cae a pelo porque definitivamente siempre se da esa lucha entre mala hierba, buena hierba, trigo y cizaña. Ahora, es muy importante para nosotros entender esta parábola. Y esta semana el Señor quiere hablarnos de una manera especial. Porque el Señor Jesús, a través de esta parábola, nos da a entender que en la iglesia, no en el mundo, óigame bien, no estamos hablando del mundo, que en la iglesia, así como hay trigo, hay cizaña. No puede haber, hay. El mensaje del Señor Jesús fue claro. Va a haber trigo, pero también dentro de su iglesia, lamentablemente, hay cizaña. Y el mensaje del Señor Jesús es: no se puede arrancar porque puede ser que terminemos arrancando el trigo en vez de arrancar la cizaña. Así que dice que tenemos que confiar en Él, esperar, cuidar de nuestras almas y que Él al final dice o va a tomar la decisión quién verdaderamente actuó en referencia a lo que Él mandó, siguió al Señor Jesús de corazón y podemos decir que es trigo, y quién solo estaba viviendo un fingimiento, una apariencia y en realidad era cizaña, ¿no? Así que podemos pensar en esa imagen, ¿no? Pensar en esa lucha en el campo de lo bueno y de lo que imita ser bueno. Y esto nos lleva, hermanos, a estudiar a fondo esta parábola del trigo y la cizaña y ver también cómo nuestro Señor Jesús, como buen sembrador, Él dice que Él siembra trigo valioso, pero que lamentablemente el enemigo va a venir y va a sembrar dentro del trigo la cizaña, ¿no? Y esa es la manera en que Él nos describe esta importante ilustración. Ahora, hay diferentes etapas. Y ahí podemos luego ir distinguiendo realmente quién es trigo y quién es cizaña. Pero la palabra de Dios dice que crecen juntos, están en el mismo suelo, reciben la misma lluvia, el mismo sol, los mismos nutrientes. Y termina siendo muy parecida la cizaña al trigo. Ahora podemos decir, ¿por qué el Señor Jesús daba clases de agricultura? Pero sabemos que esto no es solo una lección de agricultura. Es una lección de vida. Y también podemos decir, hermanos, que es una realidad dentro de la iglesia. Ahora yo quiero hacer algunas preguntas y quiero que usted piense en eso. Compartía con los hermanos esta mañana allá en Burunga y les decía, ¿ustedes creen que
¿La cizaña sabe qué es cizaña? O puede ser que la cizaña cree que es trigo. No lo sabemos, ¿verdad? Puede ser que haya personas que son cizaña, pero creen, están engañándose a sí mismos, porque no son trigo, sino que son cizaña, pero ellos en su corazón creen que están haciendo lo correcto y que están bien, pero lamentablemente puede ser que no. Ahora, el que es cizaña realmente lo reconoce. Si hay aquí en esta mañana cizaña entre nosotros, el cizañoso dice, yo soy bien cizañoso, yo sé que yo soy cizaña. ¿Ustedes creen que alguien reconocería eso? Difícilmente, ¿no es cierto? Me imagino que si le pregunto, me pongo a hablar con cada uno, hermano, ¿usted es cizaña? Nadie va a decir que es cizaña, todos vamos a decir que que somos trigo. Entonces ahí está la situación. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios es clara sobre quién es trigo y quién es cizaña. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos que estar velando. Nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Porque definitivamente dentro de la iglesia, así como hay trigo, también hay cizaña. Y es una verdad incómoda, es una verdad que nos confronta, es una verdad retadora, pero que nosotros como comunidad de creyentes tenemos que lidiar con el hecho de que van a haber personas dentro de la iglesia con motivaciones y actitudes que no van de acuerdo al reino de Dios. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es posible entonces que entre nosotros, a quienes llamamos hermanos y hermanas en la fe, hay algunos que no son verdaderamente del reino? Si analizamos lo que dice la parábola, sí. Lamentablemente la respuesta es sí. Hay personas que llamamos hermano, que llamamos hermana, que posiblemente no sean hermano ni hermana, ni sean parte del reino. Y es por eso donde aquí no se trata de ver si mi vecino o mi hermano es cizaña o trigo, sino asegurarse cada uno de nosotros personalmente. ¿Soy trigo de verdad? ¿En realidad soy trigo? Y si soy trigo, tengo que dar fruto. De eso vamos a hablar en esta mañana. Otra pregunta. ¿Es posible que el enemigo haya logrado sembrar imitaciones que crecen junto a nuestro lado de personas que se llaman hermanos y participan en nuestras actividades? ¿Será posible esto? La respuesta es también sí es posible. Y quiero agregarle algo más. Es posible que el hermano se discipuló, el supuesto hermano se discipuló. Es posible que hasta hace el cuaderno espiritual y lo presenta. Es posible que está involucrado en un ministerio X y está participando en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que iba a ser tan parecido que no se podían diferenciar. ¿Sabe qué es lo que tenemos que saber en esto? Como estudiamos esta semana, a Dios nadie lo puede engañar. Y nos podemos engañar entre nosotros. Y yo puedo parecer trigo y soy cizaña. Usted puede parecer trigo y es cizaña. Pero a Dios nadie lo va a engañar. Y a Dios no se le pasa ni una sola, ¿verdad? Entonces, aunque es una pregunta incómoda, es una pregunta bíblica. Es una advertencia de nuestro Señor Jesús mismo, quien dijo en la iglesia, en mi iglesia va a haber trigo, pero también va a haber cizaña. Y qué mayor ejemplo que recordar que el Señor Jesús dentro de su círculo tuvo cizaña. Lo sabemos, ¿no? Hubo dentro de su grupo personas que actuaron como cizaña. Y normalmente nos acordamos de Judas, pero hubo más de un Judas, ¿verdad? Hubieron más, solo que la palabra de Dios no lo expresa. Pero hubo gente alrededor de Jesús que en realidad no era trigo, ¿verdad? Y que fueron cizaña. Ahora, la parábola nos muestra una dificultad. Y es que, como no se puede arrancar o separar la cizaña del trigo,
tenemos que enfocarnos en una meta. Porque hermanos, esto no va a ser una cacería de brujas que en la semana vamos a andar ahí. Este hermano es cizaña, este hermano es trigo, aquel otro, yo vi que a este hermano se comportó de esta forma. No se trata de una cacería ahí para ver quién es trigo y quién es cizaña. Se trata de nosotros acercarnos realmente a Dios. En realidad, la parábola del trigo y la cizaña no es para distinguir, es para advertir. Y que los que verdaderamente decimos ser trigo, nos enfoquemos con humildad, nos enfoquemos con hambre de Dios y de su palabra, en comportarnos de una manera digna de ser seguidores de Jesús y de llamarnos o decir que somos trigo. Así que esta enseñanza desafía a nuestra iglesia, pero nos manda también a no hacer juicios. Repito, hermanos, no se trata de señalar o juzgar quién es quién. Se trata de que usted y yo busquemos en nuestro corazón ser buen trigo, un trigo que permanece y que da mucho fruto, una cosecha digna de nuestro Señor Jesús. Y quiero terminar esta introducción con una pregunta. ¿Son nuestras motivaciones al ser parte de Centro de Vida motivaciones correctas? ¿Venimos a esta iglesia con motivaciones correctas? ¿Estamos buscando al Señor por las motivaciones correctas? Es una pregunta que cada uno debe responder, porque eso nos dice realmente dónde está nuestro corazón. Vamos a 2 de Pedro 3:17 y vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Dice así, 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Repito, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor Jesús. Y pedimos en esta hora que, como siempre, tu palabra es fiel. Tu palabra en esta mañana habla a nuestro corazón de una verdad tan importante. Quizás es un tema difícil, Señor, decir trigo o cizaña. Pero no es difícil cuando somos sinceros en nuestra relación contigo, cuando te buscamos de corazón. Señor, lo que te pido en esta mañana es que los que verdaderamente somos trigo, dispongamos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Y nos aseguremos de estar velando, orando y estar firmes. Te ruego también que protejas a tu iglesia y que protejan nuestros corazones de la amenaza evidente que existe aún dentro de nuestra iglesia, como tú lo has demandado. La cizaña está ahí. Y no podemos dejar que la cizaña nos arrastre lejos de ti. Señor, háblanos, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y que tu Santo Espíritu nos dirija a toda verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, me les bendiga. Empezamos hablando de llamados a una vida limpia e intachable. Somos llamados a una vida limpia e intachable. Hagamos de cuenta que estamos preparando un lente de alta precisión, así como ya sea de un microscopio, o un telescopio, ¿no? Pero se necesita de un lente de altísima precisión, un lente que sea exacto, un lente diseñado para que en choque con la luz podamos tener una observación perfecta, ya sea de lo que tenemos en el espacio o de los microorganismos, pero ese lente tiene que ser realmente especial y puro, donde la menor huella de polvo o cualquier rayadura ya distorsiona o daña por completo la imagen de lo que queremos apreciar o que queremos ver. Ahora, teniendo eso en mente,
Vaya conmigo ahí a 2 de Pedro capítulo 3 y el verso 14. Y vamos a ver lo que aquí está diciendo el apóstol Pedro. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, aquí el apóstol Pedro está haciendo un llamado a prepararse porque el regreso del Señor es eminente. Es una realidad. El Señor Jesús regresará. Y aunque el apóstol Pedro escribió esto hace más de 2000 años, sabemos que la promesa del Señor Jesús sigue evidente. De hecho, el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que Él está dando oportunidad de que aún los que faltan procedan a Él y se arrepientan. Entonces, Él estaba advirtiendo sobre que el día del Señor vendría. El hombre iba a actuar con falsos maestros y falsos profetas para tratar de engañar a otros, ¿no? Y él dice, cuando estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, ¿por qué? Porque él creía en esa promesa real de que el Señor Jesús volvería. Y aunque ha pasado ese tiempo, aún nosotros aguardamos a esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde mora la justicia según nuestro Señor Jesús. Pero mientras esperamos la venida del Señor Jesús, Él espera que nosotros seamos como esa lente de alta precisión. Y eso requiere, hermanos, que usted y yo nos esforcemos diligentemente por ser hallados delante de Dios, que es el inspector final, que es el que da el último veredicto. Que seamos hallados delante de Dios sin mancha y sin defecto. Decía ya el apóstol Pedro con toda claridad, sin mancha e irreprensibles, que significa sin defecto. Ahora, con esto podemos decir que quienes somos trigo, vamos a obedecer la instrucción de Dios. Vamos a buscar ser esa lente que da una imagen nítida. Nos vamos a dedicar a cumplir la misión de Jesús y vamos a representar bien su reino. Vamos a ser obedientes y tener un corazón dispuesto al Señor. Pero quienes son cizaña van a menospreciar las enseñanzas. Ellos van con su palabrería a decir como que están aprendiendo y conociendo, pero en verdad desprecian las enseñanzas. Van a aprovecharse con su astucia y dice que van a torcer la verdad. Van a querer confundir y van a crear confusión para su propio provecho. Y de repente usted me diga, pastor, ¿cómo es posible que un hermano haga eso? Es porque no es hermano. Aparenta ser hermano, pero no es hermano. Y es el cuidado que debemos tener. Y es donde el Señor nos llama a estar velando y orando en diversas ocasiones. En realidad, hermano, no basta con parecer limpio por fuera o con limpiar las manchas obvias. ¿Sabe qué? Hay personas dentro de las iglesias que son expertos, lo puedo decir así, son expertos en limpiar las de afuera. Son expertos en quitar las manchas obvias, pero se presentan siempre con una cara de piedad, como buenos hermanos, como que ayudan y apoyan, pero al final usted se da cuenta que todo termina en palabras porque nunca hacen nada. Si usted compara lo que dicen con lo que hacen, nos damos cuenta que es pura palabrería, pero no hay hechos. Y así es como podemos darnos cuenta de esto
realmente sin andar buscándolo, porque como dije anteriormente, no queremos andar ahí señalando. La palabra de Dios dice que seremos examinados con altísima precisión también por el Señor. Un día daremos cuenta. Un día el Señor nos llamará a dar cuentas por cómo actuamos. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos dedicándonos al esfuerzo constante? ¿Estamos dedicándonos a remover las impurezas de nuestras vidas? ¿Estamos realmente permitiendo que el Espíritu Santo nos examine en su palabra y nos haga entender lo que es difícil de comprender? ¿Nos estamos dejando examinar por la luz perfecta de la palabra de Dios? Eso depende de la actitud de cada uno. El llamado de Dios es a vivir ahora con la pureza necesaria, pero que estemos preparándonos para ese lugar eterno y perfecto que es su reino. Recuerda, una vida limpia es señal de trigo. Y con esto quiero hacer ver también, hermano, con toda claridad en esta mañana, que las apariencias engañan, sí. Pero la diferencia evidente entre el trigo y la cizaña siempre va a ser el fruto. Y nadie puede pelear contra el fruto. Usted puede decir y hablar, es importante hacer el cuaderno espiritual, es importante unirnos y hacerlo y comprometidos, pero si usted nunca hace y presenta el cuaderno espiritual, ¿en qué queda eso? Palabras. Usted puede decir, sí, nuestra iglesia tenemos la visión y servimos, evangelizamos y discipulamos, pero si usted nunca sirve, si usted no se le conoce a alguien que ha evangelizado y si usted no se le conoce un discípulo, ahí la situación no pinta bien. Y quiero decir, no vamos a entrar a juzgar, hermano, pero cuando tenemos una mala actitud en cuanto a las cosas que nuestra iglesia hace, ahí estamos dando mala señal. Porque, por ejemplo, si una persona no quiere dedicarse a servir, evangelizar y discipular, ¿eso se parece más al trigo o se parece a la cizaña? ¿A qué se parece? A la cizaña. Y si esa persona es renuente a que no hace el cuaderno espiritual, a que dice que sí lo hace pero no lo hace, a que dice que sí hay que hacerlo pero nunca lo presenta, ¿se parece más a trigo o se parece más a cizaña? Cizaña. Entonces, aunque a veces la cizaña trata de mezclarse con el trigo y aparentar que hace las cosas, también cuando nosotros somos renuentes o rebeldes a lo que Dios ha establecido como iglesia y no nos comprometemos a servir, evangelizar, discipular, hacer nuestro cuaderno y ser parte de lo que Centro de Vida está haciendo, estamos dando una mala señal de cómo andamos. O somos trigo y un trigo que está dando muy poco fruto, o hay malas señales ahí. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Me comprenden? Espero que sí, porque creo que el mensaje es claro. Le pregunto, ¿nos interesa realmente estar limpios y sin mancha? ¿Estamos enfocados en esto? Continuamos. Guardémonos de caer en el error. Guardémonos de caer en el error. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de navegar, ya sea en un río o en un barco? O en el mar, perdón. Es una experiencia distinta, ¿no? Hay algunos que la sufren, ¿verdad? Y se marean y no les gusta. Pero recuerdo yo hace ya algunos años, porque tenía yo tal vez como unos 10 años, que allá en Costa Rica íbamos a una misión que estaba en una isla. Pero para llegar a la isla había que empezar por el río, que es un río amplio que hay en Costa Rica que se llama el río Térraba, es un río ancho, enorme, ¿verdad? Y íbamos en un barco más o menos grande, no de los barcos que pasan por el canal, pero era un barco relativamente grande, ¿verdad? Y recuerdo que vamos ahí en el río por el barquito y a mi papá le ofrecieron montarse en una panga
ustedes saben que las panguitas solo tienen un motor, ¿verdad? Y le ofrecieron montarse en la panga para ir hacia el mar en la panga y llegar a la isla. Entonces, como yo siempre andaba bien pegado de mi papá, entonces me fui a la panga con él. Pero resulta que en el río el agua estaba segura y tranquila. Pero cuando salimos a mar abierto, ahí la cosa se puso complicada porque esa panga empezaba a saltar y saltar y saltar y saltar y uno sentía que en cualquier momento uno se sale de la panga, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo, tenía 10 años y iba bien asustado, ¿verdad? Pero gracias a Dios llegamos bien a la isla y fue una excelente experiencia. Estuvimos allá, compartimos con los hermanos. Recuerdo que esa noche, porque solo estuvimos una noche, pusimos tiendas de campaña, nos acostamos a dormir, ¿verdad? Yo estaba con mi papá y estábamos con el hermano misionero en una tienda de campaña y resulta que no sabe qué, hermano. La isla en la noche se inundaba cuando subía la marea y estábamos ahí en la tienda de campaña cuando a eso de la 1 de la mañana los colchones estaban flotando, ¿verdad? Y entonces todo lleno de agua, pero fue una experiencia que nunca voy a olvidar, una experiencia que tuve con mi padre. Pero les comento esto porque nuestra vida cristiana es como navegar en un barco. Hay aguas seguras, pero también hay aguas peligrosas y hay corrientes peligrosas. La palabra de Dios nos llama a entender que si nosotros nos aferramos al mapa de la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la fe, conociendo la verdad. Y como dice Pablo ahí en el verso 17, sabidos de antemano, advertidos, nada nos va a sorprender y esas corrientes engañosas no nos pueden agarrar por sorpresa. Dice así el apóstol Pedro en el versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos. Hay una advertencia, ¿no? Guardaos. ¿Guardaos de qué? De corrientes engañosas. ¿Guardaos de qué? De remolinos ocultos que hay entre la marea. ¿Qué es la comparación que podemos hacer a lo que dice seguido? Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, que ahí nos estamos refiriendo a qué, según la parábola. ¿Qué es el error de los inicuos? A ver. Cizaña, ¿verdad? No sea que arrastrados por la cizaña, o sea, arrastrados por el error de los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. En otras palabras, estamos confiados en nosotros mismos, ignorando las corrientes que hay alrededor, aún dentro de la iglesia. O estamos vigilantes, confiando en el Señor, apegándonos al mapa que Dios nos ha dado, dejándonos llevar por aguas seguras y evitando esas aguas peligrosas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sabe qué, hermano? El llamado del Señor es una vigilancia activa. No podemos ceder terreno. No nos podemos dormir. Espiritualmente no existe vacaciones. Espiritualmente no existe dormir. Estamos en una batalla espiritual y hay que perseverar en el Señor y mantenernos firmes, porque quien se duerme, estas corrientes malignas lo arrastran. Y el mensaje es evidente. El apóstol no quería que nosotros cayéramos de nuestra firmeza. También la palabra del Señor dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que existen esas fuerzas que nos quieren desviar hacia el error. Y con la cizaña esas fuerzas están dentro de la iglesia. Y por eso tenemos que ser cuidadosos. Nuestra posición siempre es segura si nos mantenemos en Cristo. Y como creyentes debemos estar constantes en guardia contra el peligro del error. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que está el conocimiento, pero que habrán algunos falsos creyentes entre nosotros, o sea, cizaña, que van a corromper la verdad.
Y van a tratar de decirnos medias mentiras y medias verdades, así que debemos estar alertas. Es fácil para quien está preparado, pero también es muy fácil ser arrastrados cuando andamos ahí dudando y cuando nuestra relación con Dios no es la que debiera de ser. Y ahí vamos a ser arrastrados y vamos a perder ese equilibrio espiritual necesario. Pregunto, ¿qué tan firmes estamos en la fe? ¿Podríamos ser arrastrados por los cizañosos? Y quiero decirle, hermano, como pastor, ama a todos los hermanos que están dentro de nuestra iglesia. Pero también la palabra del Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y amo a cada uno de mis hermanos en Centro de Vida. Pero si el Señor Jesús nos advierte de que así como hay trigo, hay cizaña, no podemos pensar que todos estamos en lo que debemos estar. Y hay que tener cuidado. Por último, la voluntad de Dios es que demos mucho fruto. Ahora quiero que me digan, el Señor Jesús va a decir, no se preocupen mucho por dar fruto, porque yo sé que hay cizaña, yo sé que el mundo está muy difícil, y sé que la carne también da problemas, así que no se preocupen mucho por dar fruto. Tranquilos, ¿eso nos va a decir el Señor? ¿Creen que eso nos va a responder el Señor? Por supuesto que no, ¿verdad? Que dice que la palabra de Dios, que Él espera que nosotros no demos fruto, sino que demos mucho fruto. Así que no crea que el hecho de que entre la iglesia pueda haber cizaña es una excusa para decir, Señor, por eso no tuve fruto. Porque recuerde más bien que lo que diferencia el trigo de la cizaña es el fruto. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado una semilla de una especie única. Es una semilla de calidad. Es una semilla preciosa. Y esa semilla es conocida porque da fruto exquisito y abundante. Un fruto que es lleno de belleza y que es un fruto que glorifica a nuestro Padre Celestial. Además, esta semilla tiene un potencial ilimitado para producir. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que Dios nos ha dado en su palabra una semilla que prácticamente toca tierra y va a explotar en fruto. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada en la parábola del sembrador, si éramos buena tierra, Él puso esta semilla preciosa y perfecta de la palabra de Dios en nosotros, y nosotros tenemos que rebosar en fruto. ¿Me doy a entender? Y entonces, al rebosar de fruto, hermanos, se espera que usted y yo alcancemos todo el potencial en cuanto a producir fruto para el Señor. Pero esa semilla solo alcanza el potencial si es plantada en la tierra adecuada y si constantemente está recibiendo los nutrientes necesarios provistos por la palabra de Dios, por la oración, por su espíritu, por el compañerismo, el testimonio, que son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Así que no va a dar fruto ahí por casualidad. Depende de cómo está nuestro corazón, que verdaderamente esa semilla va a dar el fruto que se requiere. Vamos a terminar leyendo el verso 18. Y dice así el apóstol Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, el crecimiento en esto es la clave para una vida de fruto poderosa, una vida que se convierta realmente en un árbol cargado de fruto. Y la voluntad de Dios es clara. Él sembró en cada uno de nosotros esa semilla perfecta y preciosa, y ha puesto en nosotros a través de su Espíritu el potencial para que demos mucho fruto. Y fruto para su gloria.
Pero la pregunta es acá, hermano, ¿estamos absorbiendo la gracia? Y estamos buscando el conocimiento de Cristo como ese nutriente necesario para que crezcamos. En otras palabras, si usted mira 6 meses para atrás, ¿usted ha crecido? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿O está en una fase ahí de estancamiento? ¿O ya va como el cangrejo para atrás? Evidentemente tenemos que tener ese cuidado. Y lo digo, hermano, porque aunque la semilla es preciosa y perfecta, aunque Dios nos ha dado el Espíritu para llevar mucho fruto, si usted y yo no estamos absorbiendo la gracia, su palabra, el conocimiento y nos estamos nutriendo para crecer en Él, la cosecha termina atrofiada por falta de nutrición. Y en vez de haber sido un buen racimo de trigo produciendo fruto, terminamos siendo en realidad cizaña. El mucho fruto es la evidencia de vivir en la verdad. Aquí no se trata de fingir el vivir en Cristo. Se trata de en realidad vivirlo. No se puede fingiendo. Y hermanos, en realidad, ¿se podría fingir el crecimiento? No se puede. Entonces tiene que ser un crecimiento genuino en nosotros que dará fruto, y un fruto que dará honra y gloria para nuestro Dios. La gracia es una demostración práctica del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El crecimiento en la gracia no es un conocimiento intelectual como muchos creen o piensan. El crecimiento en la gracia es una semejanza al Señor Jesús. Quiere decir que si nosotros estamos adquiriendo conocimiento de la gracia de Dios, cada día nos parecemos más al Señor Jesús. Y ese conocimiento significa familiarizarnos con el Señor por medio de su palabra. Crecer en el conocimiento significa que vamos en un proceso de crecimiento, sujetos a la palabra de Dios, a sus acciones y a su camino. Así que, como lo he dicho, lo reitero ahora, lo único que distingue al trigo de la cizaña es el fruto. Y eso depende de cada uno de nosotros. Para terminar, pregúntale a quien tienes a tu lado: ¿estás dando fruto? ¿Tu fruto permanece? Porque, hermanos, de esto depende. Yo puedo estar en la iglesia 5, 10, 15 años, pero si no hay fruto, cuidado. Se me está poniendo la marca de cizaña, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque Dios quiere y su voluntad es que demos mucho fruto. Para terminar, hermanos, hemos visto que en el campo del Señor hay trigo y hay cizaña. Que nuestro llamado es a la pureza, a guardarnos del error y a dar mucho fruto. A la luz de su pronta venida, no tenemos que mirar al vecino para identificar la cizaña, sino mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿eres tú genuinamente trigo? Yo quiero que usted vaya a su casa y se mire al espejo y diga: Ronald, ¿realmente tú eres trigo? Y que hagamos este ejercicio. Estamos creciendo activamente en gracia y conocimiento para dar mucho fruto que glorifique a nuestro Padre Celestial. Hermanos, asegurémonos por su gracia y su poder de ser hallados por Él sin mancha, firmes y llenos de fruto. Son 3 cosas que nos identifican: sin mancha, firmes y llenos de fruto, porque fuera de eso lo que existe es cizaña. Y amigo y amiga, quiero compartirte en esta tarde: al final el Señor Jesús dijo que solo habrá 2 grupos, solo habrá 2 destinos, y cuando Él regrese, el trigo será recogido y llevado a su granero, que es la presencia de Dios, a las promesas que Dios nos ha dado. Y la cizaña dice que va a ser atada
y va a ser echado al fuego, al lago de fuego que arde por la eternidad, separados de Dios para siempre. Si aún no has rendido tu vida al Señor Jesús, no es la iglesia, no es por los que van a la iglesia o los demás, sino delante de Dios. Tienes que preguntarte en esta mañana, ¿soy trigo o soy cizaña? Porque no habrá un tercer grupo en la cosecha. O vas a ir a la presencia de Dios, o vas a ir lejos de la voluntad de Dios y a un lugar de tormento por la eternidad, lejos de nuestro Dios. Tu destino eterno depende de esta identidad, trigo o cizaña. Y hoy es el momento crucial para asegurarnos de que seamos hallados como trigo. Señor les bendiga. Vamos a estar en pie y oramos.